Si alguien pues no está de acuerdo, en este momento asumimos que todos están de acuerdo con la grabación. Les voy a compartir pantalla y acá vamos entonces a ver el tema el cual vamos a trabajar hoy. El tema que vamos a trabajar tiene que ver entonces con la gestión de los datos. Muchos lo conocen como calidad del dato, cultura del dato o gobierno del dato. De hecho, pues ya dimos una capacitación a las personas de Medellín Digital relacionadas con este tema, debido también a que ellos tuvieron pues un hallazgo relacionado con este tema. Las personas que invitamos acá pues son todos los que tienen que ver de alguna manera con el manejo de información, tanto supervisores como personas que apoyan todo el tema administrativo. Entonces digamos que por eso digamos es necesario como esta sensibilización que hace parte como una de las estrategias para mejorar todo lo que tiene que ver con la calidad de la información o la calidad de los datos. Aquí están los 7 puntos que vamos a trabajar. Estos 7 puntos, entonces, ¿cómo los hemos configurado? Primero, pues mencionarles como un contexto, por qué estamos hablando entonces de la calidad del dato, y aquí vamos a mostrarles rápidamente como cuáles han sido como esos hallazgos que hemos tenido en la Secretaría de Desarrollo Económico frente al manejo de información. Que entendamos qué es un dato, porque es hoy día y es importante pues el manejo de los datos qué ciclo o qué digamos, cómo se configuran durante un ciclo de vida, qué tipos de errores o anomalías encontramos en los datos. Por último, entonces, por último, no, como sexto punto, vamos a ver cómo se gestionan entonces o cómo se mejora la calidad de los datos, qué estrategias podemos implementar de manera sencilla, ese sería el último punto, en la Secretaría de Desarrollo Económico para mejorar la calidad de los datos. Entonces, iniciemos. Bueno, entonces acá, digamos, hay un listado, incluso pues este nos ayudó Juan Hoyos, el de plan de mejoramiento, no me acuerdo bien el apellido, donde recopilamos cuáles han sido como esos hallazgos desde el 2015. Las diferentes auditorías que hemos tenido aquí solamente estamos incluyendo evaluación y control y la Contraloría. O sea que si agregamos los que tienen que ver con el sistema de gestión de calidad, pues entonces este número aumenta. Entonces en total del 2015 a 2021 hemos tenido 19 hallazgos y prácticamente en todas las dependencias. Si empezamos ahí con el primera evaluación de gestión por la dependencia 2015, este fue a toda la Secretaría de Desarrollo Económico, hubo 3 hallazgos relacionados con el manejo de información, todo lo que tiene que ver con la calidad de la información o la calidad del dato. Pero aquí podemos ir mirando cada uno de ellos y ahí podemos ver que está desde creación y fortalecimiento, todo lo que tiene que ver con la subsecretaría rural, Banco de los Pobres o Banco de las Oportunidades, todo el tema de internacionalización que tiene que ver con la Subsecretaría de Turismo. Bueno, entonces, mejor dicho, si miramos en detalle cada uno de estos, prácticamente están todas las dependencias de la Secretaría de Desarrollo Económico. Entonces, este es un tema, pues digamos que no lo tenemos acá porque pues no tenemos que un tema por brindarle, sino que es un tema que es necesario y que acá pues vemos las evidencias de que sí hemos tenido errores en el manejo de la información. Listo, continuamos acá entonces. Aquí arriba yo les estoy mostrando como en estos botoncitos, como en cuál tema vamos para que entendamos pues como que vamos a abordar esos 7 temas y no nos perdamos. Entonces estamos dando pues como el contexto. Entonces un contexto ahí vemos que es necesario porque han existido diferentes hallazgos desde las diferentes auditorías. Lo otro es que hay diferentes estándares, así como existe la ISO 9001 para el tema de calidad, hay una ISO que es la 38500 para el manejo de la información o para mejorar la calidad de la información. Existen otras estrategias, pues, y sobre estas dos normas nos vamos a concentrar para sacar pues todos los temas, los conceptos de qué es un dato. Nos vamos a amparar en estas dos normas, que es DAMA Internacional, que es otro estándar muy reconocido a nivel mundial, que trabaja todo el tema de la estrategia de mejorar el control de los datos y la calidad de los datos. Pero existen diferentes, digamos, estándares, desde empresas pues conocidas como SAS, COVID, como esta empresa consultora, IBM, ISACA. Bueno, hay una cantidad pues incluso de empresas o de organismos que han trabajado todo el tema que tiene que ver con el tema de calidad de los datos. Y ahorita vamos a ver por qué es tan importante y esto cobra tanta relevancia. De hecho, pues una
de las profesiones que más está creciendo tiene que ver con el manejo de los datos. Y son salarios pues que incluso una persona, pues un gerente de gobierno de datos, está en salario, digamos, de más de 20 millones de pesos actualmente en la industria. Entonces acá está pues como los dos estándares, queríamos supuestamente mostrarles como los estándares que se manejan para este tipo de, para mejorar la calidad de los datos en la organización. Listo, aquí ya empezamos con el segundo punto. La idea acá es entender entonces qué es un dato, porque hablamos mucho calidad del dato, información, conocimiento, bueno, todo esto, pero es entender qué es entonces un dato. Estas definiciones, como les dije, las hemos tomado de la ISO 9000 o de DAMA, que es un estándar también internacional, que tiene pues un libro para hacer todo el tema de certificación de gobierno de datos. Entonces, un dato, digamos que, como lo define la norma, aquí vamos a ver, son hechos sobre un objeto, pero digamos que esa definición, como la da la ISO, queda como muy en el aire, ¿cierto? Pero si miramos, pues, qué es un objeto, digamos, es acerca de lo que nosotros manejamos. Nosotros entonces atendemos ciudadano, entonces digamos que podemos tomar ese ciudadano que atendemos como un objeto, ¿cierto? ¿Qué hechos podemos tener sobre ese objeto, sobre ese ciudadano? Pues ahí, perdón, pues la palabra es un poco fuerte, pero así lo define pues la norma. Entonces, sobre él, ¿qué podemos tener? Podemos tener entonces el lugar donde vive, entonces el lugar de residencia. Podemos tener variables poblacionales, de hecho las pedimos en el 209, que es un formulario donde nosotros registramos todos los servicios, entonces podemos tener la identificación, datos personales de él, podemos tener variables poblacionales, otro objeto podemos tener ahí, la empresa, ¿cierto? Podemos tener la ubicación de la empresa, entonces podemos tener, digamos, hechos o datos sobre ese objeto, pero también podría ser sobre un objeto. Digamos, si estamos produciendo, qué sé yo, un producto, una bicicleta, un vehículo en una empresa de manufactura, podemos tener información sobre ese objeto, sobre eso que estamos fabricando. Entonces, por ejemplo, el color, las dimensiones de la pieza, bueno, etcétera. Entonces, mire que es lo que nosotros entendemos como datos. ¿Qué sucede ya entonces? ¿Qué es la información? Para tener información ya requerimos de un contexto más amplio. Entonces, digamos, aquí, por ejemplo, tenemos un dato, por ejemplo, un número de identificación, 253012. Mire que eso es un dato. Pero ya esa información, cuando se pone en un contexto, ya podemos decir, sabemos que es de un ciudadano, por ejemplo, de acá, de Medellín, que vive en la Comuna 15, entonces ya podemos tener información. Ya con esos datos podemos entonces localizar a esa persona. Entonces mire que la información ya es más elaborada que el dato. Digamos que el dato es como la materia prima. El dato por sí solo no tiene sentido. Empieza a tener sentido cuando ya lo asociamos a otras variables que nos van a ayudar a tener una mejor comprensión. ¿Cuándo se vuelve conocimiento? Digamos ya cuando lo coge una persona. Para que se vuelva conocimiento, de alguna manera tiene que intervenir una persona. Entonces ya la persona que toma esa información para tomar alguna decisión o emprender una acción es lo que denominamos conocimiento. Y ya, digamos, como el conocimiento solamente radica en las personas, no en las máquinas, entonces, digamos, acá es cuando ya decimos que ese dato se convierte en conocimiento. Y hablamos de sabiduría, pues que es un tema que es más amplio, digamos que ya cuando esta buena práctica se extiende en toda la organización. Entonces, como para repasar, entonces yo podría decir aquí, ve, un dato, 25 grados centígrados. Información, es que le estoy midiendo la temperatura, por ejemplo, a una persona. Entonces, 25 grados, digamos que tiene, pongámoslo pues con el tema aquí, para que sea más real, pongámosle, digamos aquí, 39 grados. 39 grados. Entonces, bueno, yo ya veo que tengo 39 grados, pero para que sea información, yo ya estoy midiendo, entonces, por ejemplo, la temperatura de una persona. Entonces, ya es información. Yo sé que 39 grados están asociados a una persona. Entonces, digamos que ahí ya es información. Pero ya cuando se toma una decisión, ya se vuelve conocimiento. Entonces, esos 39 grados, fiebre, listo. Entonces, tomémonos una acetaminofén. Entonces, mire que ahí ya hay conocimiento. Entonces, digamos que ese es como el ciclo como tal de los datos. Los datos cobran valor a medida que se les va agregando un contexto, como lo vemos acá. Entonces, aquí vemos pues las definiciones que nos dan las diferentes normas. Aquí tengo pues como un ejemplo también podemos tener información estructurada o no estructurada. Digamos que aquí
Hablamos de que cuando la información es estructurada, está como cuando nosotros escribimos en el Excel. Mire que está por columnas, por filas, y la información de alguna manera es más fácil de procesar. Una información no estructurada es como la cuando nosotros escribimos en un cuaderno. Mire que es más difícil sacar de ahí información o sacar un contexto. Ya nos toca empezar a hacer un análisis. Pero acá entonces también les traigo otro ejemplo para entender todo el tema de la estructura de los datos. Entonces, por ejemplo, vemos ahí, cuando decimos que la mínima parte de un dato es un carácter. Un carácter puede ser un número, puede ser una letra, puede ser un símbolo como la arroba. Entonces, es lo mínimo, digamos, la mínima parte del dato es el carácter. Ya un conjunto de caracteres nos van a, un conjunto de caracteres nos van dando un dato, como lo que conocemos acá en Excel, una celda. Una celda es un dato. Mire que aquí que tenemos un dato que tiene que ver, este es sacado del 209, este tiene que ver con el número de identificación de una persona. Cuando ya se empieza a convertir en información, mire, ya cuando tengo yo, mire que ya acá tengo, entonces yo ya sé que es una cédula de ciudadanía. Cuando reúno un conjunto de datos, que lo llamamos registros, para que ustedes lo entiendan mejor, es como las filas que tenemos en Excel. Entonces esa fila nos está dando entonces ya un contexto más amplio, nos está diciendo, es un tipo el tipo de identificación es cédula, el número de identificación es el 11 46 44 06 93, tiene 24 años, sabemos que es una mujer, y podríamos seguir avanzando en esa sábana. Este es el 209, y ya tenemos una información, ya sabemos quién es, dónde vive, y de alguna manera, si nosotros tenemos un relacionamiento con esta persona, en el caso pues la Secretaría de Desarrollo Económico, entonces ya le podría brindar un servicio, le podría convocar, digamos, a otro programa. Si yo quiero llegar, por ejemplo, a emprendedores o empresarios con determinadas características, yo ya tengo una información que luego se nos va a convertir en conocimiento. Pero igual nosotros en la Secretaría de Desarrollo Económico pues manejamos varios sistemas de información, SAP, Mercurio. En todos estos sistemas podemos también entonces estar generando información, digamos que van a nutrir otros procesos. Por ejemplo, el tema de la contratación, entonces se nutre por el sistema de información de SECOP, el SAP o el tema presupuestal, muchas de estas supervisiones. Entonces, cualquier error en estos campos, en estas celdas, en estos caracteres, vamos a tener entonces información de mala calidad. Entonces, ya sabemos que es un registro. Un registro es una fila. Vamos entonces con lo que es un campo. Mire que ya un campo, esto nos sirve ya para tener otro tipo de información. Por ejemplo, aquí vemos la edad en promedio de las personas que nosotros atendemos. Y podríamos hacer unos análisis ya, cuando hacemos el análisis de los campos, ya tenemos información. Es lo que normalmente generamos en gráficas, lo que normalmente nos sirve para el análisis. Cuando ya quiero estudiar una muestra o un conjunto, digamos, para el caso de la contratación, las contrataciones que salieron de desarrollo económico, cuántas fueron por prestación de servicios, cuántas estuvieron en un rango, un valor superior a 100 millones. Yo ya puedo empezar a hacer análisis y puedo empezar a tener conocimiento a raíz de eso. Entonces yo puedo generar ya conocimiento a partir de los registros o de los campos. Falta otro término muy importante que es la tabla. Y entonces, ¿qué es la tabla? La tabla es el conjunto de esos registros que están guardados, ya sea en una base de datos. Entonces, una base de datos puede tener una o más tablas. Y la tabla, digamos que esto es ese conjunto. Entonces, digamos que con este análisis ya tenemos muy bien pues, conocimiento para entender lo que trabajamos en el día a día pues, en cada una de las tareas que tiene cada uno, ya sea de las liquidaciones, desde desde la contratación, desde el tema presupuestal. Cualquier error que se genere acá, desde lo mínimo. Si yo me equivoco insertando un carácter, si yo me equivoco o dejo un espacio vacío, ahorita vamos a ver qué tipos de errores se pueden presentar. Entonces, esto es pues muy importante para la comprensión, y aquí estamos hablando de información estructurada. La información puede estar semiestructurada, pues no vamos a entrar a hablar de eso, pero es como lo manejan las páginas web. De alguna manera hay una estructura, pero no es tan clara como la vemos acá en esta tablita. La información también puede estar no estructurada. ¿Cómo qué? Como una fotografía, un video, un audio. Mire que ahí es más difícil
de sacar conclusiones, de organizar la información. Pero sin embargo, hoy día hay técnicas, hay herramientas para, digamos, hacer todo este tipo de análisis. Bueno, entonces ese no es el objetivo de esta reunión, sino que es básicamente entender que es un dato. Ya vimos que los datos son hechos de algún objeto que estemos analizando, sea una persona, una empresa, un producto, un servicio, bueno, qué sé yo. Entonces, tenemos hechos o tenemos unos criterios, unas variables de un objeto. Ya cuando reunimos todos esos datos, se van convirtiendo en información, pero eso a la vez nos va a generar conocimiento. ¿Y ese conocimiento para qué? Digamos que ya es la toma de decisiones, o cuando este conocimiento se comparte, se mejoran procesos, que es lo que estamos viendo ahorita, que es lo que llamamos sabiduría, cuando ya se monetiza en una organización, esta información se toma para hacer análisis, mejorar procesos, tener una mejor atención a los ciudadanos. Ya estamos hablando entonces de que estamos generando pues una sabiduría al interior de la organización. Listo. Continuamos entonces. Aquí vamos a ver ya la importancia. Mira, estamos en el punto 3. Vimos el contexto, vimos que es un dato. Ahora vamos a mirar por qué son importantes los datos hoy día. Entonces los datos, digamos, hay muchas frases, incluso pues se han vuelto frases por ahí como dicen de cajón. Hemos dicho que los datos son la nueva moneda, que son el nuevo petróleo, que son la base del conocimiento. Y ya vemos que de alguna manera sí, mire, porque los datos nos van a permitir generar, tomar decisiones, mejorar procesos, generar nuevos productos, nuevas soluciones. Hoy día, digamos, se ha vuelto un tema clave para las empresas. ¿Por qué los datos son un activo? Recuerde que hay una ecuación contable, pues aquí rápidamente la repasamos, que es, toda organización entonces tiene que unos activos y que esos activos, entonces, ¿de quién son? Pueden ser entonces de un tercero, que es lo que llamamos pasivos, o de los bancos, aquí están todos esos terceros, o pueden ser de los accionistas, patrimonio. Pero en sí los activos, digamos que son la materia prima, lo que tenemos nosotros para generar riqueza. Una empresa tiene máquinas, o sea, por eso hablamos de activos tangibles e intangibles. Una empresa tiene unos activos, ya sean tangibles o intangibles, que le van a permitir generar riqueza. Entonces, esos activos tangibles, muy fácil de identificar, máquinas, edificios, digamos, prácticamente los podemos tocar. Los intangibles, ahí donde tenemos unos activos que se han vuelto de moda, entre ellos los datos. Pero la marca, la reputación es un activo intangible. Si usted, digamos, muchas empresas incluso se han quebrado en el mundo Citibank fue uno de ellos por una mala reputación. Generar pues mala imagen también es un activo, digamos, muy importante, la imagen, la reputación. Pero los datos son un activo intangible en la organización, porque ya vemos que a partir de ellos podemos generar conocimiento, a partir de ellos podemos tomar mejores decisiones, a partir de ellos podemos generar una mejor planificación. Y hoy día han cobrado mucha relevancia, de acuerdo pues al contexto que vimos actualmente. Estamos hablando de una sociedad desde hace tiempos, de la sociedad del conocimiento de la información, como lo anunció en su momento el escritor Peter Drucker, pero hoy día incluso Medellín hace parte pues de ese cambio o esa transformación digital en la era de la cuarta revolución industrial, donde estamos diciendo ya que el más importante, los recursos más importantes que tiene una organización son los datos, y vamos entendiendo el porqué. Y muchas pues de las empresas que hoy eh, conocemos, de las más rentables, como Netflix, Facebook, Instagram, todas estas empresas, digamos, YouTube, están generando riqueza a partir de los datos, a partir de la información. Y es un tema pues que, como le digo, o sea, cobra mucha relevancia hoy día. Para el sector público no es ajena la situación. Mire que nosotros a partir de los datos que podemos hacer como Secretaría de Desarrollo Económico, nosotros podemos hacer una buena rendición de cuentas. El hacer una inadecuada rendición de cuentas, entregar información que no es de calidad, ¿en qué nos puede afectar? Nos puede generar demandas, nos puede generar una mala imagen, pero también podemos tomar malas decisiones si no somos conscientes de esto. Entonces aquí, digamos, con esto traté de explicar un poco la importancia de los datos. Listo. Bueno, aquí, como le mencioné ahorita, este es muy conocido, pues el dibujito de la cuarta revolución industrial, porque estamos hablando de las industrias 4.0. Generalmente, incluso pues me gusta más la clasificación que hace otro autor que se llama Alvin Toffler, donde él divide la sociedad en tres
en tres eras. En la tercera ola, él la llama la tercera ola. La primera la llama la sociedad agraria, la segunda la sociedad industrial y la tercera la sociedad del conocimiento y la información. Y dice que en cada uno, digamos que si hiciéramos el resumen aquí, vamos a hacer un paréntesis pequeñito, lo pongo acá. Hagamos un paréntesis aquí pequeñito, cambiemos aquí de pantalla. Ahí se está compartiendo, ¿cierto? El tablerito. Bueno, Sí. perfecto, listo. Entonces, esta es otra clasificación que, pues, para tener como ser conscientes de la importancia de los datos. Entonces, digamos que este autor que se llama Alvin Toffler, él define las tres olas, perdón. Entonces, habla de la sociedad agraria, sociedad, pues, industrial, y la sociedad del conocimiento. Y él dice que en cada uno hay unos recursos vitales, por ejemplo, en el agro, que es importantísimo para producir. Él dice, el recurso, la tierra, si usted no tiene tierra, pues difícilmente puede producir. En la sociedad industrial, él dice que el recurso importante es la energía y la máquina. Mire, pues que incluso aquí cuando iniciaron las industrias en Medellín, ¿qué fue lo que era producir? Porque digamos que había la demanda no estaba satisfecha, había tanta necesidad que básicamente era producir lo que usted sacara. Entonces usted producía zapatos, saque todos los que quiera. Aquí está pues todo lo que entra Ford cuando crea la línea T del carro y empieza a sacar productos, porque ahí lo importante es tener energía, petróleo, bueno, ya sea como usted quiera adquirir esa energía y producir con máquinas y genera productos. ¿Qué pasó ya en la sociedad del conocimiento y la información? Él dice, no, ya esto no es necesario. Mire tanta sobreoferta que hay hoy en día, ¿cierto? Estamos cada día en promociones, días sin IVA, o sea, hay una cantidad de productos en el mercado, pero ¿quién los requiere? O sea, ¿cuáles vendemos? ¿Qué televisor compramos? ¿Qué marca? Entonces hay una sobreoferta. Aquí es cuando entran entonces a tener importancia, digamos, los datos, porque entonces los datos, por eso hablamos de que ya empieza a ser el recurso más importante, son los datos. Porque con los datos, ¿qué hago yo? Yo ya me doy cuenta, entonces, ¿qué es lo que necesita el cliente? ¿Dónde está ese cliente? Aquí han crecido empresas, de hecho, cuando empezó Amazon empezó como una empresa hueca. Mire que Amazon básicamente era una empresa, creó un portal, identificó con datos, con información, quiénes eran los clientes, dónde estaban, qué necesitaban y sabía quiénes eran los proveedores. Esta era una empresa hueca, mire que no tenía máquinas, no tenía Oscar. temas de producción. Perfecto, ¿sí? Hola Oscar, qué pena, es que pues, no sé Sí. si soy solo yo, pero yo no estoy viendo la pizarra en este momento. No se está viendo, no se está compartiendo. Correcto, yo tampoco. Pensé que era problema de mi computador y aparece Una un pajarito haciendo dibujos. Bueno, listo. No, Sí, tenga yo sí, no se está No, viendo. pero ya, Ya, ya se ahora está sí se viendo. está viendo. Listo, qué pena. No, ahí ya, entonces yo creo que ahí sí ya se va a compartir. Pero bueno, listo. Era simplemente dos mamarrachos ahí, pero bueno, pongámoslo aquí Ya se nuevamente. desapareció otra vez. Vamos a ponerlo acá nuevamente. Aquí estamos en esto. Bueno, listo. Agreguemos entonces acá. Básicamente lo que les está mostrando era que estamos definiendo tres estados. Lo voy a hacer aquí arribita. La sociedad agraria, la sociedad industrial y la sociedad del conocimiento y la información. Entonces dijimos que aquí los recursos claves en esta sociedad, ¿cuáles eran? Digamos que era la tierra, el campo, era producir, ¿cierto? Aquí en esta sociedad industrial y que básicamente muchas de las ciudades, o como empezó, digamos, el primer hombre pues a desarrollarse, tuvo que ver con la tierra. O sea, de hecho, pues se habla de los nómadas, cultivaban unas partes, iban a otras, y ellos generaban pues sus productos de intercambio. Pero el recurso clave ahí era la tierra, ¿cierto? Luego, pues Alvin Toffler dice, luego pasamos a la sociedad industrial, donde ya hubo la invención en Manchester, en Inglaterra, se crea la máquina de vapor, todo eso, entonces empieza ya a producir, digamos, a partir de estos recursos, de la tierra, pues de los recursos que teníamos ahí, pero lo que es la máquina, pues que entonces motivó ese otro cambio, la máquina, y para que esta máquina funcionara, entonces requerimos energía. Entonces, ¿qué fue lo que dijo? Entonces necesitamos acceder a esos recursos, petróleo, la energía eléctrica, bueno, se dio el desarrollo de todo esto. Incluso pues empezó con el vapor, carbón, todo esto, que era lo que movía estas máquinas,
y se empezó a generar gran producción, la producción pues en escala, producción en serie, sacar muchos de productos de las mismas características, poner a producir eso, y luego, digamos, ¿qué es lo que dice entonces este señor en la tercera ola? Ah, no, luego él dice, no, pero ¿qué pasa? Ya esto no fue suficiente. ¿Por qué? Porque digamos que ya empezó, de hecho, pues para que nosotros lo reflexionemos, en nuestro caso, pues Medellín, ¿cierto? Supongamos que uno dice, "Oh, fue de madre, ¿qué negocio monto hoy en día?" Ah, bueno, aquí también otro recurso clave, el capital, ¿cierto? Tener dinero, capital muy importante. Y uno se pregunta hoy en día, bueno, ¿qué monto? ¿Qué negocio monto? Entonces mire que ya no es necesario solamente tener ni máquinas, pues acceso a la energía, ni capital, sino que se requiere conocimiento, se requiere información. Entonces mire que acá en este contexto, que es lo que estamos hablando de los datos, ¿por qué cobran tanta relevancia? Entonces él dice, los recursos claves hoy en día son los datos y el conocimiento. ¿Por qué? Supongamos, y que ahí les puse el ejemplo de una empresa hueca como Amazon. Amazon, ¿cómo inició? Entonces dijimos, Amazon, una empresa hueca. ¿Qué es una empresa hueca? Mire que no tiene casi activos tangibles. ¿Qué hizo Amazon? Amazon miró los proveedores, qué tipos de productos habían y quiénes necesitaban esos productos, qué clientes. Y esos clientes entonces empezó a estudiarlo muy bien, cuál era el comportamiento y sabía quién tenía esos productos. Entonces mire que se volvió una empresa hueca y que empezó a crecer, a generar muchas utilidades porque básicamente quien se desgastaba haciendo la producción eran los proveedores, teniendo costos de inventario, energía, manejar talento humano, y ellos simplemente hacían una distribución con información, teniendo información muy precisa, sabían qué necesitar los productos. Entonces, hoy día, entonces, por ejemplo, también está el tema de la innovación, porque hay que diferenciarse. Entonces, todo eso está basado en conocimiento, en información. ¿Qué producto, con qué producto llego, a qué clientes llego, qué características o qué necesidades tienen esos clientes de manera específica? Todo eso me lo van a dar, me lo da la información. Entonces, esto es lo que el hombre dice. Pero aquí, pues allá llevándolo a términos de la cuarta revolución industrial, mire que aquí podemos separar todo lo que tiene que ver con el manejo, o sea, lo que llamamos la sociedad industrial, de acuerdo pues a esta teoría, que tiene que ver entonces cuando empezó todo en Inglaterra, luego en Estados Unidos cuando se genera la producción en serie, la línea de montaje, y luego, digamos, ya cuando estas plantas incluso empiezan a automatizarse, a trabajar básicamente con información. Mira, anteriormente, ¿qué necesitaba uno para, en una empresa? Prácticamente energía, ponga a producir las máquinas, que todo lo que salga se va a vender. Hoy día, entonces necesitamos es información para poner a producir las máquinas. Necesitamos saber qué vamos a producir, con qué características y quién necesita eso. Entonces, digamos que todo esto rompe un nuevo paradigma y es lo que nosotros estamos viviendo incluso y promovemos desde la Secretaría de Desarrollo Económico. Todas estas iniciativas que tienen que ver con el tema de robótica, con el tema de automatización, que básicamente todo esto se nutre es con datos. Entonces eso como un paréntesis para ver la importancia. Y nosotros como gobierno no somos nada ajeno a esto, ¿cierto? Porque soy reiterativo en decir que cada vez si tenemos mejor información, podemos tomar mejores decisiones, podemos hacer una planificación adecuada. Si yo ya sé cómo se comportan nuestra demanda, si yo sé qué necesidades tienen los empresarios, los emprendedores, los ciudadanos, si desde el tema administrativo, si yo sé cuántos recursos o cuánto tengo un buen costeo de los insumos, analizo muy bien los proveedores, sé qué proveedores son los más confiables. Todo esto me va a generar ventajas competitivas si estuviéramos pues compitiendo. Como municipio posiblemente no veamos mucho esa competencia directa, pero de alguna manera los datos nos van a llevar cada vez a mejorar los procesos y a tomar mejores decisiones. Listo. No me voy a quedar ahí pues en esta diapositiva, aquí solamente es mostrar la importancia. Entonces ahí como repaso hemos visto entonces el contexto porque es importante, nos han detectado unos hallazgos a nosotros relacionados con el manejo de información, vemos que hoy en día pues hay ya varios estándares o varias empresas, organizaciones que han creado estándares para el manejo de la información, que esto viene cobrando cada vez más relevancia, vemos por qué los datos son hoy día un activo importante para la toma de decisiones, estamos viendo pues la importancia que tenemos, vamos a ver entonces el ciclo de vida ya de los datos. Bueno, antes de eso también hay que entender que qué ha pasado también. Anteriormente, digamos, los datos estaban en bajo volumen, entonces lo que llamamos small data. Y hoy día hablamos pues del big data. Entonces esto puede ser o un problema o una oportunidad. Entonces anteriormente, digamos, ¿qué pasaba? Digamos, vamos a ver que para saber si algo es gran volumen de información, pues tiene que cumplir tres características, que es el volumen, la velocidad
y la variabilidad. Ya explico qué es esto. Entonces el volumen, digamos que anteriormente cuando estamos hablando de que todo lo podemos manejar en hojitas de Excel, que es baja información, esto no quiere decir que sea malo, no es que nos tengamos que ir todos a tener grandes volúmenes de información entonces para tener mejor conocimiento, tomar mejores decisiones, no. En muchos casos, incluso hay también toda una teoría que está promoviendo el uso de datos pequeños. O sea, solamente identifique la información necesaria, no se cargue de tanta información y tome decisiones bajo eso. Entonces, una variable importante y es el volumen. Estamos hablando ya de que cuando hay gran volumen de información y cómo podemos medir eso, que ya no lo podemos procesar con hojas de cálculo convencional. Entonces ya tenemos que buscar otras tecnologías. Entonces estamos hablando que tendríamos que ir a todo lo que es la tecnología Big Data, pues que ya son entonces hacer procesamiento. Ni siquiera una máquina sola podría procesar esa información, sino que hay que emplear diferentes tecnologías para procesar esto. Como también sabemos si estamos enfrentando entonces gran volumen de información, es por la velocidad con que se está generando la información. Básicamente las capturas que nosotros hacemos son en hojitas de Excel, mire que incluso, o en sistemas de información. La información es muy manual o en muchos casos se puede capturar con código de barras, con radiofrecuencia, con la tarjetica pues que entramos al edificio de Plaza de la Libertad, o puede ser, digamos, variado, alguna parte semiautomático. En muchos casos, pues cuando el Éxito está registrando, por ejemplo, qué sé yo, en la cafetería, que lee el código, pero él digita luego. Entonces, digamos que podríamos hablar que hay una toma de información semiautomática. Pero, ¿qué pasa? Digamos que hoy en día también la velocidad ha crecido. ¿Y cómo vemos esto? Ya, si la información está siendo capturada por sensores, entonces, por ejemplo, una cámara de vigilancia. Mire que la información prácticamente se está generando en tiempo real. O si hay sensores, por ejemplo, que nos están midiendo, nos están contando cuántas personas están pasando en determinado lugar, lo que llamamos pues el IoT, el Internet de las Cosas. El mismo celular nos está generando mucha información. Por ejemplo, la ubicación, tiene acelerómetro, nos podemos medir. Entonces, también tiene cámara, bueno, tiene una cantidad pues de información que se está generando. Pero a la vez, ¿qué está pasando? Digamos que toda esta información se está generando en tiempo real, es información que pesa mucho, videos, todo esto, y que se está generando desde muchas fuentes. También es otro criterio, que por ejemplo el Facebook lo está alimentando usted, pero en 1000 personas, o estas redes sociales. Entonces mire que hay una gran velocidad en la que se está generando la información. Entonces ya empezamos pues digamos con otro problema, que es el volumen de la información, pues el tamaño ya de la información. ¿Qué sucede también hoy día? Entonces ya anteriormente hablamos de que no, había poca variabilidad en la información. Poca variabilidad de lo siguiente, es que básicamente trabajamos con esa hoja estructurada de cálculo que les mostré inicialmente, donde podemos trabajar como un Excel por filas y columnas, y era lo sencillo, una información fácil de procesar. Pero hoy en día, ¿a qué nos enfrentamos? Nos estamos enfrentando a múltiples fuentes o estructuras de la información. Estamos hablando entonces de que podemos tener audio, podemos tener imágenes, podemos tener video, pero podemos tener alguien escaneó un manuscrito, podemos tener información estructurada, semiestructurada. Estructurada es como decir las bases de datos convencionales, lo que llamamos el CQLE. Podemos hablar entonces de información semiestructurada, como les mencioné ahorita, como archivos XML, bueno, otros archivos. Entonces, todo eso es lo que estamos enfrentando hoy. Entonces, ya requerimos otras tecnologías para sacar conocimiento de esta información, porque mucha de esta también se genera mucha basura, muy poca calidad en la información. Pero sobre todo, digamos que aquí hay dos corrientes. Los que dicen que es mejor tener información poca, estratégica, para tomar decisiones, y los que dicen que hay que tener toda esta conexión, porque ya no solamente, por ejemplo, el municipio de Medellín interactúa con una cantidad de información. Por ejemplo, él puede emplear los datos abiertos de los diferentes, el Departamento Administrativo de Planeación, puede emplear datos abiertos de el SECOP de Colombia Compra Eficiente, donde ahí también hay una cantidad de información que nos puede servir útil para hacer los estudios previos para los diferentes programas que tenemos. Entonces, digamos que es también otra tendencia, y que todo eso también ha generado que haya hoy día una complejidad en el tema de la confiabilidad de la información. Hoy en día se está generando tanta información, pero cuando vamos a mirar qué confiabilidad nos genera esa información, podemos tener entonces problemas. Bueno, entonces aquí voy mirando el tiempo, vamos bien. Vamos a ver otro tema importante, y es por qué sigue siendo importante entonces el manejo de los datos. O por qué aquí empecemos ya a hablar más en un sentido negativo, la mala calidad de los datos, ¿en qué nos puede afectar?
Sobre todo, pues incluso esto es una empresa Gartner, Estados Unidos es una consultora pues en todo el tema de información, y ellos dicen que la información genera pérdidas económicas, daña la reputación, genera demandas, genera equivocación en la toma de decisiones, genera pérdida de tiempo, energía. Y ellos han cuantificado, bueno, podemos perder oportunidades en un negocio. Si no tenemos la información precisa, clave, oportuna, podemos dejar escapar oportunidades o podemos asumir riesgos que no debíamos asumir. Entonces la información sigue cobrando, pues digamos, una relevancia importantísima. Esto nos lleva pues a tener reprocesos y todo esto se puede traducir en pérdidas económicas. Ellos han llegado a estimar anualmente 9.7 millones de dólares por año que puede perder una compañía pues grande por el mal uso de la información. Entonces esto pues para que sigan viendo como la importancia de la información. Ahora sí vamos al ciclo de vida de la información. ¿Por qué es importante conocer el ciclo de vida de la información? Porque si conocemos el ciclo de vida de la información, podemos generar estrategias, que eso es lo que vamos a generar al final. Estrategias para mitigar o minimizar los errores que se pueden generar en los datos o la mala calidad. Entonces, digamos que la información se planifica. Ahí es cuando yo me pregunto en la organización, bueno, ¿qué información requiero? Porque muchas veces queremos preguntar todo, de todo, en los formularios que diseñamos, en los sistemas de información, pero no toda la información es necesaria. Solamente qué deberíamos de identificar acá, la información que es estratégica, clave para los diferentes programas nuestros, que nos permitan tomar mejores decisiones, que nos permitan generar una mejor prestación de servicio. Entonces, digamos que ese es el inicio pues, del ciclo de los datos. Luego uno especifica qué tipo de información requiere. Bueno, entonces requerimos saber las variables poblacionales de las personas de Medellín. ¿Eso para qué nos sirve? Bueno, lo que pasa es que por ahí hay una política que se llama pues la atención con el enfoque diferencial, entonces por eso tenemos que generar esas especificaciones. ¿Qué sucede luego? Pero digamos aquí en esa toma de especificaciones yo también me puedo preguntar, pero si eso ya lo tiene otra dependencia en el municipio, yo ¿para qué voy a generar esa otra información? ¿Para qué va a generar duplicar? Porque si generamos duplicidad en la información, todo esto nos va a traer errores. O si yo estoy cargando la información, pero otra persona olvida y hace lo mismo, pregunta eso N veces, vamos a mirar que en muchos casos todo esto nos va a generar reprocesos, pérdida de tiempo, y nos va a afectar la calidad de la información. Luego, ¿qué se hace? Digamos que una vez ya se define todo eso, el habilitar, que es básicamente ya desarrollar el sistema, desplegar el sistema. Cuando hablo de un sistema de información, no solamente me estoy refiriendo pues a los famosos aplicativos o las app pues, que conocemos en los celulares, sino que puede ser un archivo en Excel, un formato. Eso es un sistema de información, como lo define la norma. Luego, ¿qué hacemos? Ya entonces empezamos a crear la información, a diligenciar los formularios, a cargar, a generar, pues, a digitar y a cargar las variables en los sistemas de información. O podemos incluso comprar información. Algunas empresas compran información, por ejemplo, quieren saber, Facebook, por ejemplo, monetiza a partir de la información. Facebook, por ejemplo, le vende a empresas perfilamientos de clientes o de ciudadanos que tienen unas determinadas características, que pueden comprar determinados productos y ellos monetizan a partir de la información. También una empresa, municipio de Medellín, podría también incluso pues adquirir o comprar información de acuerdo pues a las necesidades que tenga. Entonces digamos que eso también hoy día se hace y es lo que buscan. Casi todas las empresas hoy día quieren monetizar la información, quieren volverla rentable. Por eso también ha surgido el tema de protección de datos personales, todo eso, porque mire todas esas bases de datos que lo llaman a uno desde un número desconocido, no sabe qué pasó, pero digamos que todo esto se volvió pues también un negocio y por eso pues también de alguna manera hay que tener cuidado con esto. Entonces también se puede capturar, o sea, crear, es cuando yo ingreso o la estoy capturando por un dispositivo, sea código de barras, sea del celular mismo, que es un sensor completo. Luego, ¿qué se hace con esa información? Entonces se mantiene, se usa. Ya sabemos que la información pues tiene varias características, que se puede copiar fácilmente, que se puede emplear por ejemplo, esa misma información que yo tengo en una tabla, desde lo financiero se puede utilizar de una manera, desde el punto de vista, digamos, de la atención al ciudadano, la pueden emplear con otra manera. Digamos que cada uno le puede dar un uso significativo a la información. ¿Qué se hace luego con la información? Se archiva, y digamos que una vez se archiva, nosotros, por ejemplo, archivamos en NAS, en los Drive, digamos información también en los mismos bases de datos
que tiene el municipio y servidores que tiene el municipio, entonces se archivan las bases de datos o la información que tenemos ahí. Luego, ¿qué se hace? Esa información se consulta, se recupera pues también, ¿no? Como se llama recuperar, pero digamos que se consulta y para volverla pues a utilizar. En muchos casos, ¿qué pasa? Esta información se elimina, se depura, porque digamos que la información también en muchos casos puede ser que ahí la información no es confiable, hay tantos registros duplicados con información, entonces hay que entrar a depurar y a eliminar información. Entonces básicamente ese es como el ciclo de vida del dato. Sabemos que el dato entonces ya es muy importante, nos va a ayudar a generar una ventaja competitiva en lo que hacemos, pero también tenemos que conocer que tiene un ciclo y que ese ciclo, digamos, se va actualizando y que hay que cuidarlo. Obviamente, pues aquí entra el tema de seguridad. Listo. Ahora sí vamos ya con el tema, digamos, que es el tema central de esta charla y es ya lo que tiene que ver con la calidad de la información. ¿Cuáles son los atributos que debe tener la información? Entonces, digamos, para que una información sea útil, un dato sea útil, tiene que cumplir esas características. Uno, ahorita vamos a ver entonces, esto lo vamos a explicar en una tablita, que la información sea de calidad, o sea, que sea confiable, que yo pueda decir, ve, sí, por ejemplo, ahorita con el que teníamos de la fiebre, ¿cierto? Me está dando 40 grados centígrados. Entonces ahí, eso es confiable porque el instrumento de medición es confiable. Entonces, esa información me va a servir para tomar buenas decisiones. Ve, me tengo que tomar la pastilla para que no me dé otra consecuencia peor de esto, de no tomar esa decisión de manera anticipada. Entonces, ese es uno de los atributos, que la información sea confiable. Que ustedes digan, vea esa base de datos que yo tengo del 209, de los ciudadanos que atendimos en este periodo, esos son los ciudadanos que atendimos, esos son los servicios que entregamos, confiamos en esa información, es de calidad, está completa. Otro atributo importante es el costo. Digamos que en muchos casos, mucha gente dice, no, hagamos un sistema de información para eso, hagamos esto, ta, 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 ta. Y resulta que es más costoso, digamos, hacer todo ese montaje de ese sistema de información que el beneficio que yo le puedo sacar. Yo podría coger la información que necesito ahí con una hojita, con un formato o con un formulario de Google. Yo lo podría hacer y entonces mire que yo siempre también tengo que mirar el costo, que lo que esté obteniendo de beneficio, pues digamos, no sea un costo elevado con el beneficio que yo voy a obtener de la información. Otro atributo que es muy importante, entonces el primero tiene que ver entonces con todo el tema de calidad, el segundo con el tema de los costos y el otro tiene que ver con el tema de la oportunidad. Cuando hablamos de la oportunidad, estamos hablando del tiempo. Entonces, si yo requiero esa información hoy para tomar la decisión hoy, el día de hoy necesito hacer por ejemplo, que unos estudios previos, pongámoslo en ese caso. Si esa información no la tengo hoy, pero me va a llegar pasado mañana, pues ya no me sirve. Entonces, digamos, es otro atributo importante, que yo la tenga en el tiempo que requiero. Si ya puede ser muy buena, puede ser a bajo costo, pero si ya me la entregaron posteriormente, cuando ya tomé la decisión, pues ya no me va a servir. Otra cosa, pues que está muy relacionado con el tema de la protección de datos, es la seguridad con la protección de datos, con que el acceso o el control de acceso, porque esta me puede afectar la calidad. Entonces, el tema de seguridad hoy día, hay una norma, creo que la ISO 27000, apunta a todo el tema de seguridad en la información o a la seguridad en los datos. Es cómo yo controlo el acceso a esa información, a que me modifiquen esa información. De hecho, cuando nosotros damos un permiso en NAS, algunas personas tienen permiso de edición, otras simplemente pueden consultar. De hecho, eso de alguna manera lo que está tratando de blindar es el tema de seguridad, porque si digamos que yo no controlo esto, esto puede afectar la calidad de la información, porque ¿qué puede pasar? Si yo no tengo seguridad sobre los datos, alguien me puede eliminar la información, alguien me la puede modificar y esto me va a afectar entonces la calidad. Entonces, digamos que estos son los 4 atributos grandes, pero vamos a ver también aquí como los menciona la norma. Esta es otra norma, es la ISO 25012. Habla acerca de los atributos que debe tener la información y están muy enfocados, esto tiene que ver mucho con este primer punto, el tema de la calidad. Entonces, cuando hablamos de calidad, ¿a qué se refiere? Entonces, miramos qué es calidad, que la información sea exacta. ¿Qué es exacta? Digamos, aquí yo pongo ahí como el muñequito, como alguien que está pintando un cuadro. Y es que la información que tengamos refleje casi, digamos, de manera perfecta aquello que queremos medir. Entonces, si estamos midiendo la estatura de alguien, pues que sea lo más preciso. Entonces, de la información tiene que ser exacta, de acuerdo pues a estos atributos que nos define la norma 25012. Que la información esté completa. Entonces, este también es uno que fallamos mucho. Ahorita vamos a mirar también rápidamente la base de datos que nos llega del 209 y podemos ver
pensaríamos que esto es imposible, pero mire cómo nos llega esa información. Entonces, que la información sea completa, o sea, digamos, eso tiene que ver con la integralidad de la información. Ahorita decimos que un dato por sí solo no nos va a decir nada, pero si esta información ya la asociamos a un número de documento, ya sabemos que es una mujer que vive en tal lugar, que está emprendiendo en determinado tema, pues entonces ya mire que hay una información integral que me va a permitir de alguna manera tomar una mejor decisión. Entonces habla acerca de esto, que esté completa pues esa información, que sea consistente. Que es consistente? Que yo lo pueda generar, esa misma fotografía la pueda, como ejemplo, ¿cierto? O sea, eso mismo que dice bueno lo puedo hacer no solamente una vez, sino varias veces, permanentemente. Que el dato, si yo estoy midiendo la temperatura, el peso de una persona, no solamente lo puedo hacer bien una sola vez, o ser exacto una sola vez, sino que esto sea consistente permanentemente. Esto me va a generar mucha confiabilidad y el último paso, credibilidad en la información, que es lo que muchas veces necesitamos. Hay veces tenemos tanta información y no está estructurada, está, digamos, en la organización, no es confiable, que muchas veces decimos, ¿cuánto es la ejecución? Por ejemplo, no es que pase pues, en la Secretaría de Desarrollo Económico, ¿cuánto es la ejecución financiera? Entonces, por acá nos dan un dato, Planeación tiene otro, Hacienda tiene otro, pues, entonces esto ya nos empieza a generar, digamos, que no podamos creer en esa información. Entonces, nosotros también necesitamos que todos estos atributos se conviertan pues en el tema de que sean creíbles y que la información sea creíble, que digamos que no existan N versiones de eso mismo. Por último, es que la información tiene que ver con el tiempo, una de las variables que mencionamos ahorita, que sea actual. O sea, que la información se vaya actualizando con la frecuencia que requerimos, ¿cierto? Puede ser entonces, para el caso nuestro, ¿qué pasa? Digamos, de acuerdo a la población que atendemos, qué tanto las personas cambian de dirección, de datos de contacto, porque si la información no se actualiza, pues entonces de nada nos va a servir esa información si necesitamos hacer, por ejemplo, una campaña, necesitamos digamos, convocar a unas personas determinadas, a unas empresas para que se inscriban en algunos programas. Entonces, por eso también requiere que la información sea actual. Entonces, aquí básicamente definimos cuáles son los factores que se deben de tener en cuenta para no generar errores. Y vamos a ver ya acá, y esto lo vamos a ver en el formulario ahorita, 209, cuáles son los errores más frecuentes. De acuerdo a la estadística, dice que qué errores se pueden encontrar en una base de datos. Entonces ya vimos, vamos a ver. Primero, inconsistencia. ¿Qué es la inconsistencia? Esto tiene que ver con la calidad. Entonces, por ejemplo, ¿qué es una inconsistencia? Que me estén, y que muchas veces también nosotros podemos generar inconsistencias cuando nos registramos por ahí en internet o creamos un email, que no ingresemos el número del celular de manera adecuada, que le falte un número, o que estén preguntando una variable, por ejemplo, diga si es hombre o mujer, y nosotros ponemos otro. Entonces, mire que eso ya es una inconsistencia. De acuerdo a la pregunta o la variable que se quiere tener conocimiento, se está obteniendo una respuesta que no es coherente con lo que tenemos ahí. Otro que puede pasar son este es muy conocido también en estadística, los valores atípicos, que tiene que ver cuando algo se sale como de un rango. Entonces, por ejemplo, estamos midiendo la estatura y nos ha pasado en el 209, pues, con la edad. Entonces, por ejemplo, estamos midiendo la estatura y vemos que hay por ahí alguien que mide 0.5 o que mide 4 metros. Entonces, esos son datos atípicos que se salen como de lo normal, del rango que queremos evaluar. Nos ha pasado, por ejemplo, a nosotros que atendió a una persona de 5 años o de 2 años. Eso lo hemos encontrado, pues, por ejemplo, en las bases de datos. ¿Qué otros errores también podemos encontrar? Datos perdidos. Esta es otra de las cosas que podemos encontrar, que muchas veces esos campos están vacíos. Necesitamos saber, por ejemplo, variables críticas, el dato de contacto de la persona para poder hacer un cotejo si están haciendo una auditoría o si requieren hacer una convocatoria y no está el dato. Entonces se llaman datos perdidos. Lo vamos a entender un poco más con la tablita que les muestre, es cuando muchas veces tenemos muy pocos registros, pero tenemos una cantidad de preguntas y tenemos 2 registros, entonces eso ya como que no tiene como coherencia. Todo esto, digamos, también hay técnicas desde la estadística para trabajar todo cuando se encuentran este tipo de anomalías. Bueno, entonces aquí en esta tablita vamos a mirar lo que les acabo de mencionar. ¿Qué podemos encontrar aquí rápidamente? Vemos un error acá, vemos que nos están preguntando el número del documento y se responde otra cosa. ¿Qué más podemos encontrar? Este dato atípico. Entonces encontramos datos vacíos, inconsistencias,
y un dato fuera del rango. Pero también el otro que les mencioné, mire cuántas preguntas tenemos acá. Preguntamos el número del documento, el nombre, la fecha, estatura. Preguntamos 8 variables. ¿Y cuántas respuestas obtuvimos? O tenemos 4 registros versus 8 variables que tenemos. Esto, digamos, dentro de la lógica, aunque ya mucho software pues permite procesar este tipo de cosas, cuando esta información se va a procesar para sacar conocimiento, como por ejemplo saber en promedio qué estatura tenían las personas que atendí, el peso, bueno, todo esto, muchos de algunos paquetes de software no permiten procesar esto porque tienen más variables de los registros que se pueden tener. Entonces aquí, como les mencioné, entonces encontramos datos perdidos, los missing, inconsistencias, los datos pues atípicos y el otro error. Entonces uno diría, no, pues esto no pasa en la secretaría, esto pasa en otra parte. Y resulta que ahorita lo vemos, y eso es como lo que tratamos de hacer pues como con esta charla, de que seamos conscientes y de que miremos muy bien esas bases de datos que tenemos, esa información que estamos recopilando, porque acuerde que la información tiene un ciclo, desde que la estamos generando, y el problema, por ejemplo, del Excel es que estas tablitas, como de alguna manera se están consolidando, se copian y se pegan, entonces alguien puede pegar mal, entonces digamos que empiezan a generar error desde la captura, cuando yo digito un dato equivocado o cuando el ciudadano me da información que no es correcta, pero luego eso lo tenemos en un archivo en Excel o en una hoja de cálculo, pues, y luego lo vamos a consolidar, ahí generamos otros errores y así le empezamos como en esa intermediación, empezamos a generarle más error a la información. Luego nosotros vamos a mirar para rendir cuentas o para reportar los indicadores o para tomar decisiones esa información y vemos que hay incoherencias pues en eso. Bueno, entonces aquí en este no voy a ahondar mucho porque ya habíamos dado en Medellín Digital, dimos la capacitación fue gobierno de datos, que básicamente lo que le apunta es cómo gestionar entonces todo esto. Como les dije, hay muchos estándares, mucha, em, mucha literatura hoy día, que es un tema que se ha vuelto crítico, importante, entonces alrededor de cómo hacer una buena gestión de los datos. Muchas organizaciones han creado nuevos cargos, esto no tiene que ver con TI, nada de eso, porque esto, digamos, TI se encarga, digamos, de los fierros, de los equipos, pero digamos, ya la gestión de datos o el director de datos, ya en la organización se encarga de cómo sacarle valor agregado o cómo generar valor a partir de los datos. Digamos que son áreas que se han creado nuevas en muchas empresas, que es todo lo que tiene que ver con el manejo pues, de los datos, pero no como tecnología, no como lo que hace convencionalmente, en nuestro caso, por ejemplo, hoy día innovación digital, me imagino yo pues que también se está reestructurando para hacer esto, pero no como lo hacía anteriormente. El famoso TI, que nosotros, la Secretaría de Tecnología de la Información, como la conocíamos. Entonces, ¿qué buscamos con la gestión de datos? Es como entonces implementar un modelo, un estándar de estos que les mostré, para que la información entonces sea de calidad oportuna, que sea bajo costo, que sea segura. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entonces, que controlemos todo ese ciclo de vida de los datos. ¿Para qué lo vamos a hacer? Ya sabemos entonces la utilidad que tienen los datos, el poder innovar, el poder aprovechar oportunidades no solamente para las empresas privadas, sino también para el sector público. Si yo tengo un mejor conocimiento de los problemas, de las necesidades, puedo llegar con una mejor oferta, puedo llegar de manera oportuna con la oferta, puedo hacer una mejor rendición de cuentas, puedo hacer un mejor control desde la auditoría, si hay desvíos, si hay corrupción, digamos que todo esto de alguna manera me empieza ya a generar mucho valor en la organización, que obviamente todo esto se va a traducir en valor económico. Listo, aquí pues como les dije, no voy a ahondar en esto, pero digamos que hay mucha literatura al respecto, se puede encontrar pues como gestión de datos, gestión de la información, bueno, hay todos los criterios que hay para hacer todo el tema de gestión de datos. Este es el modelo pues DAMA, ellos tienen pues como el DMBOK, que es un libro, así como ISO, también tiene sus requisitos, dicen qué áreas entonces se deben de trabajar. Como ya se está acabando el tiempo, esta es la última diapositiva, miramos ahí rápidamente el formulario 209 y terminamos ya. Bueno, entonces, ¿qué estrategias podemos implementar nosotros desde desarrollo económico? Mira que aquí podemos hablar de una cantidad de cosas, pero hay estrategias muy sencillas que se pueden implementar. La primera es la que estamos haciendo en este momento, y es que la gente, que nosotros, servidores, contratistas, seamos conscientes de la importancia que tienen los datos. Entonces, ya si esto de alguna manera me genera a mí esa conciencia, pues yo cuando esté alimentando un sistema de información, ya sea SAP,
ya sea una hoja de cálculo, ya sea diligenciando un formato, pues entonces yo voy a ser consciente para qué me puede servir eso. Entonces, es la primera tarea que estamos haciendo. Pero lo otro, digamos, mire que se están desarrollando sistemas de información permanentemente. De hecho, pues la Subsecretaría de Desarrollo Rural, hay una cantidad, o se están creando instrumentos para hacer, para capturar datos. Entonces aquí lo que nosotros pedimos desde la planificación es que, bueno, analicen bien cuáles son los datos necesarios, relevantes que ustedes necesitan cuando están diseñando un formato del sistema de gestión de calidad, cuando están definiendo un sistema de información para los que están desarrollando sistemas de información. Muchas veces pedimos una cantidad de variables que no las vamos a utilizar o que esas variables ya están en el municipio. Entonces, ¿yo para qué me voy a desgastar? Si esa información yo, por ejemplo, la puedo obtener de otra base de datos, pues yo no me desgasto ahí cargando el sistema de información de una cantidad de variables que a la vez puede generar problemas de calidad. Esto pues también se hace ya desde definir políticas y estándares y procedimientos. Por ejemplo, en nuestro proceso, cuando surgió el formato 209, en su momento 175, 176, se generó una circular donde se hacía obligatorio el uso de este formato en todos los programas para la atención de los ciudadanos, que ahí es donde nosotros íbamos a tener la trazabilidad o el conocimiento de todas las personas que atendemos y qué servicio le damos, sea una persona, ya sea un empresario, un emprendedor o un ciudadano que esté buscando empleo. Bueno, listo. Otra pues que se hace acá es que se establecen pues como unos roles específicos. Me imagino yo que en CDSO hay una persona que consolida toda la información que generan los diferentes CDSOs porque nos reportan el 209. Entonces establecer como esa persona responsable para que haga esas verificaciones. Si vemos que hay una persona ahí y no está enviando la información con estos atributos que vimos acá, entonces inmediatamente alertar de estas anomalías para que la persona entonces trate de corregir todo este tipo de situaciones. Lo otro, digamos que esto también nos falta bastante pues, en el municipio, pero qué bueno. Por ejemplo, hay unos estándares también, mire que todo funciona bajo estándares y básicamente la ISO está en todo. Por ejemplo, muchas veces empezamos a crear datos de países o lo que llamamos los listados de maestros. Creemos, por ejemplo, planeación define entonces que es una persona, el enfoque étnico. Ellos definen que va a ser raizal, ron, afrodescendiente y definen unos criterios. Ya posiblemente pueden haber estándares a nivel internacional. Por ejemplo, para el código de los países ya existe uno, la ISO 31166. Ya nos dice, vea, si ustedes van a desarrollar sistemas de información, si ustedes van a pedir variables, no se pongan a inventar códigos. Ya existe un catálogo de referencia y péguese de ese catálogo, no invente su criterio. Por eso muchas veces en las bases de datos vemos que por acá lo llaman masculino, femenino, FM, hombre, mujer. Entonces mire que todo eso va generando ya problemas para generar información confiable. Si ya hay definidos catálogos, unos listados maestros, entonces peguémonos de esos estándares ya definidos que con seguridad esto nos va a ayudar mucho a la confiabilidad de la información. De hecho, el 209 se ha pegado de esos estándares, pero a la hora de cuando vamos a ver que diligencian esos formularios, no sé cómo hacen para sacar otros datos diferentes a los que ya estaban establecidos en el 209. Entonces eso también nos ha generado problemas. Lo otro que se busca pues es en lo posible siempre tener pocos sistemas de información, integrar los sistemas de información, como les mencioné, tener las variables relevantes, identificar quiénes van a ser los usuarios de esa información, eso ya en el habilitar, porque muchas veces nos cargamos de mucha información que esa persona ni quiera la va a utilizar o nadie va a utilizar eso, entonces definir muy bien quién es el usuario de esa información, eso para qué, si es para rendir cuentas, si eso es para que la persona realice unos mejores estudios previos, o sea, solamente esa información clave. Para el tema pues, de seguridad, el control de accesos, es muy importante. Desde la validación de los datos, entonces también aquí lo que hemos tratado de hacer con el 209, o incluso pues porque ahí luego lo vamos a presentar como una opción también que podríamos mejorar la calidad de los datos desde los formularios de Google. Hay un tema que nos facilita, por ejemplo, este formulario, que es hacer validaciones, solamente dejarle seleccionar determinadas variables. Si, por ejemplo, el correo le falta el arroba o debe ser numérico el campo de respuesta, entonces solamente le va a generar ese tipo de respuesta, o sea, no le permite ingresar otro contrario. Entonces, todo eso, ahí desde la captura se pueden generar estrategias para asegurar que los datos no se vayan con inconsistencias. Esto se hace pues, por medio de validaciones, generando listado de opciones,
podemos tener capturas automáticas, ya sea pues leyendo el código de barras o la cédula pues de la persona que estamos atendiendo. Entonces todo esto a la vez nos está generando mayor confiabilidad en la información. Lo otro también es depurar esas bases de datos que tenemos en la actualidad, mirar cuáles están vigentes, cuáles tienen inconsistencias, tratar de corregir pues todo esto. En el archivar y recuperar, pues ya lo vimos, tiene que ver con todo el tema de seguridad, por eso digamos manejar muy bien esta información que se está generando, almacenarla en un sitio confiable y que cuando se tenga esa información consolidada, pues se tenga mucho control de acceso, porque por equivocación el problema de los archivos en Excel es que se pueden borrar fácilmente, se pueden eliminar y se pueden duplicar fácilmente, entonces esto nos puede generar no nos genera confiabilidad en la información. Bueno, lo último ya lo había mencionado, que es el tema de depuración. Aquí básicamente ya terminamos, respetando el tiempo y siendo muy puntuales. Voy a mostrarles aquí rápidamente, por ejemplo, en el 209, qué inconsistencias podemos encontrar aquí rápidamente. Entonces, bueno, la persona que está como consolidando esa información, ya sea 209, ya sea las diferentes bases de datos que estén manejando, lo primero es que cuando nosotros le aplicamos pues estos filtros, mire que nos ayudan a detectar si hay información con errores. Mire acá, en este primer campo, no sé si lo ven bien, mire todas las formas que se tienen para escribir cédula de ciudadanía. En algunos con tilde, en algunas no le pusieron D. Entonces mire que todo esto genera errores e inconsistencias, genera retrasos. Si tenemos que brindar un reporte, si tenemos que entregar información de manera rápida, pues entonces todo esto nos va a generar una información que puede ser no confiable a la hora de entregarla. Cuando ya esto está estandarizado del formulario 209, aquí podemos encontrar, vamos a ver, por ejemplo, si existen datos vacíos. Entonces, simplemente aplicándole estos filtros, nos podemos incluso mirar si la información posiblemente tiene inconsistencias. Lo mismo, ahí se quedó pensando, con la edad, ¿cierto? Si hay valores atípicos, mire que aquí hay personas que tienen 0 años de edad, tienen 4 años, posiblemente 14 sí puedan acercarse a preguntar sobre la oferta. Aquí hay personas que tienen 2020 años, 120 años, 114. Entonces, mire que aquí estamos viendo eso que les mencionamos ahorita, una variable que es obligatoria aparece como vacía. Entonces no sabemos cómo se están haciendo los controles respectivos. Aquí cuando solamente tenemos dos opciones en el 209, que es masculino y femenino, porque la orientación sexual se pregunta en otro, mire todas las opciones que tenemos, en algunos se tiene ninguno. Entonces mire que acá todo esto estamos hablando de la calidad del dato. Entonces si hay una auditoría, mire que todo esto es lo que van a detectar. Si esto lo tenemos acá, entonces ahora imagínense si yo como auditor quiero verificar si esa persona realmente existe, si no fue inventada, si tiene datos de contacto y yo llame un número del celular o un dato de contacto y no conteste. Entonces ahí es donde empiezo a generar todo ese tipo de información. Mire toda la información entonces que no está estandarizada en el 209, pero como Excel es vulnerable, digamos que este es una hojita de Excel, cualquiera nos puede cargar, cualquier persona nos puede agregar datos como él lo considere. Entonces aquí simplemente para que ustedes lo miren, podrían coger las hojas del 209, pero no solamente el 209, la información que están generando en SAP, porque el hallazgo ha sido detectado en varios escenarios, desde temas ECOP, desde SAP, desde las bases de datos de preste atención. Entonces, esa es como la necesidad que tenemos con esta capacitación. Muchas gracias. No sé si hay preguntas, ahí me perdonan, ya me pasé 5 minutos. Entonces, si hay preguntas, ustedes nos cuentan. Oscar, muy buenos días. Sí, tenía una pequeña duda. Cuando en el 209 están esos espacios en blanco, pues que no se va a responder, o sea, si es adecuado responder ninguna o en algún momento se hablaba de colocar no dato cuando digamos, en el caso de un ciudadano que digamos no tiene ningún tipo de discapacidad, ¿qué es lo correcto? ¿Colocar la palabra ninguno, ninguna o colocar, digamos, no dato? Que en algún momento estuvimos como utilizando esa forma de grabar, entonces quería como saber qué era lo más adecuado. Tengo entendido que no se debe dejar el espacio en blanco, que se debe colocar pues algo allí, entonces quisiera saber si es colocar ninguno, ninguna o no dato, qué sería lo más adecuado.
Gracias, Nelson. Antes de responderle, recuerden entonces firmar el listadito de asistencia, porque con esta capacitación que estamos teniendo también obedece a un plan de mejoramiento que estamos tratando. Entonces es muy bueno que todos queden registrados ahí. Listo. Entonces, ¿qué sucede con la pregunta que nos hace Nelson? Algunas variables, por ejemplo, como el tema si es discapacitado, ahí tiene dos opciones, sí, no. Entonces, mire que esa siempre va a quedar, siempre de quedar llena, ¿cierto? Siempre de quedar el campo diligenciado, porque solamente tiene dos opciones, si es discapacitado o no es discapacitado. ¿Qué es lo que sí puede pasar, mi amigo Nelson? Por ejemplo, en otras variables, como el formulario es un Excel que está condicionado, si por ejemplo usted dice, ve, es empresario, él le va a habilitar una información. Si le dice que es emprendedor, le habilita otra información. Entonces muchos de estos campos van a quedar vacíos. Eso no quiere decir que tengamos entonces errores en la base de datos, sino que como no tenemos un sistema de información, sino que nos ayudamos de este Excel, entonces van a quedar vacíos. Ahí lo recomendable es no diligenciar. Pero en las variables, por ejemplo, si yo dije que era, que eso luego ya se puede cruzar. Si yo dije que era emprendedor, debe tener diligenciadas las variables que dice emprendedor. Si yo dije que estaba, en este caso, por ejemplo, estaba buscando empleo, entonces mire que no le aplica ni emprendedor ni empresario, debe tener las variables que le habilita el 209 para diligenciar. Lo otro va a quedar vacío. Ya lo otro, digamos, sería pues como desde el análisis de la información, que esos campos vacíos, que son los datos, en este caso no son datos perdidos voluntariamente o por errores o por ediciones, sino porque está diseñado el formulario así, ya digamos se le hace un tratamiento. Yo, por ejemplo, para que esos campos no queden vacíos, ya puedo, digamos, a la hora de generar gráficas o depurar la información, sí los podría rellenar con algo, pero no necesariamente, o podría eliminar las columnas mientras que hago el análisis. Entonces, digamos que esa es básicamente como la lógica, ¿cierto? O sea, que los que son necesarios y obligatorios en el 209 se diligencian con las opciones que tenemos ahí. Para aquellos que no aplican o que no están, no se habilitan porque el formulario está condicionado, los dejamos vacíos. No sé, Nelson, si le quedó clara Sí, la... sí, muchas gracias, viejo Oscar. Claro, entonces no hay problema si, bueno, ponía como un ejemplo, que de pronto si hay un campo que no tenga pues como una variable para aplicar, no hay problema en que quede en blanco. Sí, porque mire, si usted coge el 209, con seguridad él le va a habilitar. Si usted dice ciudadano, solamente le deja diligenciar los campos para un ciudadano. Ya si usted le seleccionó ahí, cuando dice caracterización del ciudadano, le dice emprendedor, y le habilita solamente una franja y demás para el tema del emprendimiento. Y si le dice que es empresario, le habilita otra hojita que es de temas de empresa. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, la base de datos, como vimos ahí, incluso estamos observando, no necesariamente esos espacios en blanco son datos perdidos o son problemas de calidad del dato. Los que sí son problemas de calidad del dato fueron los que le mostramos ahí, que tenían que ver, por ejemplo, con el que le preguntaban una variable y sacaron respuestas de donde, que no están estandarizadas ni siquiera en el 209. Entonces, todo eso sí genera, pues, digamos, problemas de calidad de la información. La idea es que cada uno de ustedes, los que hacen, son pues como de alguna manera como responsables de la revisión de esta información, hagan una verificación antes de consolidar la información y remitirla pues o cargarla al Drive. Listo, Nelson, muchas gracias. Oscar, teniendo en cuenta que la reunión estaba programada de 8 a 9 y con plena seguridad muchos de nuestros compañeros tienen unos compromisos, así como yo, entonces las inquietudes que tengan, que se las envíen a usted con copia a John Freddy, quien les habla, para nosotros responderles. Lo que les decía Oscar, porfa, nos ayudan con la asistencia, nos vemos de hoy en 2 semanas, nos escuchamos de hoy en 2 semanas, con el siguiente tema. Oscar, por favor, nos lo recuerda dentro de 14 días cuál es el tema que tenemos programado. Jefe, los hemos estado como organizando por importancia. Vamos a seguir con un tema muy importante que es la cadena de valor en la prestación de servicio, que está relacionada pues como para el registro. Ok, entonces nuevamente mil gracias por habernos acompañado a todos y todas, que tengan el mejor de los días y nos escucharemos nuevamente dentro de 2 semanas de 8 a 9. Feliz día a todos y todas. Feliz día, muchas gracias. Gracias. Feliz día, bendiciones. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.